A nuestro hermano se le olvidó mencionar que al salir va a ser agua para los que están de dieta, pero agua fresca para el resto, ¿ok? Vamos a empezar con un recordatorio, algo un poco pesado, si podemos ver por favor la imagen. Algunos de ustedes han visto esta película, Sound of Freedom. ¿Hay alguien aquí que la ha visto? Ok, varias personas han visto esta película. Esta película la acabamos de ver este viernes y la van a tener en el cine por varios otros días. La razón por qué pusimos ahí el código es que ustedes con su celular pueden agarrar un boleto gratis si quieren ir a ver esta película. Y les doy un poco del trasfondo de esta película y la razón porque de verdad les recomiendo a todos los que tienen hijos, a todos los que quizás son abuelos o que quizás son papás, deberían ir a ver esta película. Estoy seguro que ustedes saben que hay redes de tráfico sexual que operan alrededor de todo el mundo. Y el enfoque de esta película son las redes de este tipo de tráfico que operan en Colombia, en Cartagena y también en México y en los Estados Unidos. Imagínense que hay más de 150 billones de dólares anualmente en este negocio de esclavitud sexual. Y la realidad es que los reportes dicen que hay más esclavos hoy en día que cuando la esclavitud era legal. Hay más de 2 millones de esclavos. Los Estados Unidos, desafortunadamente, en nuestro país es el principal consumidor de la pornografía y del sexo infantil. Y lo que vemos a través de esta película es que vemos algunas de las tácticas y la manera en que estos hombres y mujeres secuestran a los niños en la calle y de los mismos hogares de los papás. Y entonces, bueno, como cristianos tenemos que preguntarnos, porque yo sé que ustedes estarían de acuerdo conmigo al decir que no hay nada como los niños, nuestros niños. Y que nosotros tenemos una responsabilidad no solamente a proteger nuestras esposas, pero también a los niños de este mundo. Porque los niños, los hijos de Dios no están para venta. Entonces, ¿cómo luchamos contra esto como la iglesia de Dios? Pues primero tenemos que recibir conocimiento de lo que de verdad está pasando en este mundo. Y mis hermanos, este no es un tema popular. Fíjense que esta película la acabaron hace 5 años, pero por 5 años la gente que tiene mucho poder político resistían que salgan con esta película, porque hay mucha gente poderosa que está involucrada en la esclavitud sexual de los niños. ¿Y por qué necesitamos ver esta película? Porque como papás y abuelos necesitamos saber cómo proteger a nuestros niños. Necesitamos poder compartir para proteger a nuestras familias que no conocen al Señor. Necesitamos cómo podemos influir en nuestra comunidad y en nuestro trabajo. Entonces, lo que les pido es que estemos en oración por este tema tan pesado, por todos los niños. Y ustedes, si se imaginan las edades, niños desde 2 a 3 años hasta 12 a 14 años. Vamos a orar un momento por estos niños. Señor, queremos unirnos en nuestra fe esta mañana, Señor. Queremos orar por todos estos niños que han sido secuestrados en su hogar, secuestrados en la calle, Señor. Te pedimos que tú obres en sus corazones, Señor. Que tú seas su consolador, Señor. Que tú traigas sanación donde ha habido abuso sexual. Estos niños que han sido torturados, que ellos puedan entender que lo que ellos le han hecho no es correcto y que tú eres un papá que puede restaurar. Señor, por favor, enséñanos a nosotros qué podemos hacer para soportar estos ministerios que están rescatando a estos niños, aparte de estar siempre en oración, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a seguir al segundo tema, que es el bautismo. Si podemos ver por favor la imagen del bautismo. Esta es una de nuestras hermanas que se bautizó el año pasado y como he estado diciendo, vamos a anunciar esto porque solo nos quedan 3 semanas hasta que vamos a hacer nuestros bautizos. Alguien me preguntó que si tenían que meterse a la piscina para el bautismo. Usualmente, tradicionalmente en la Biblia sí es una inmersión completa, pero no se preocupen, si no quieren ir hacia atrás, lo metemos hacia adelante.
Pero hay personas que por razones de salud no pueden entrar a la piscina, no hay ningún problema. Hay personas que se bautizan también al lado de la piscina. Entonces, si el Señor les está enseñando que esto es algo que deberían hacer, por favor se inscriben en la lista. Y otra vez, el último domingo de este mes vamos a tener una breve clase de 10 minutos antes del bautismo. Y acuérdense que el bautismo es el traje de baño con una camisa blanca. Y va a ser un tiempo muy especial. Ok, vamos a seguir con nuestro estudio Romanos capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el 25. Vamos a acabar aquí el capítulo y seguimos con la ilustración del gran padre de la fe, Abraham. Y el título de este mensaje, la pregunta que quiero que ustedes tengan en su mente en lo que recorremos este mensaje, la pregunta no es cómo, sino cuándo, Dios. Entonces, si se acuerdan brevemente, lo que hemos estado estudiando es que habían maestros judíos en este tiempo que enseñaban lo que se llama la justificación por las buenas obras, por la ley de Moisés. Y otra vez lo que vemos aquí en este pasaje es que Pablo nos está mostrando el modelo de la vida de Abraham. Y el modelo de la vida de Abraham es un modelo donde sabemos que él fue justificado por la fe, pero a la misma vez hemos estudiado en detalle que la fe genuina que salva a una persona es inseparable de las buenas obras y de un patrón de obediencia a la palabra de Dios. Les doy una ilustración del árbol. Si podemos ver el árbol, por favor. Bueno, imagínense que nosotros somos como este árbol aquí. Para los que conocen la manera en que el árbol funciona, esta es una ilustración del equilibrio, de lo que llamaríamos el equilibrio o el balance entre la fe y las buenas obras. El árbol usa un proceso que se llama fotosíntesis. Y ese es un proceso donde las hojas van consumiendo los nutrientes de las raíces y el árbol empieza a producir fruta. Y lo que pasa es que a medida que estas hojas consumen los nutrientes, se forma una succión que extrae más sustancia, que le trae más vida al árbol a través de las raíces. Y sabemos que en el caso del árbol, sin esa sustancia, las ramas y las hojas morirán. Pero lo que pasa es que esa sustancia solo sigue fluyendo en el árbol si el árbol está trabajando y está produciendo hojas y fruto. Y mis hermanos, es del mismo modo para nosotros en Cristo. A través de nuestra fe, la vida de Cristo empieza a fluir en nuestra vida. Pero para tener una provisión continua de nutrientes espirituales frescos, cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a consumir lo que viene siendo el viejo suministro, y eso lo hacemos a través de nuestra obediencia a la palabra y las buenas obras. Es como lo que dice Jesús en la Escritura. Jesús dice que Cristo es la vid y que nosotros somos las ramas. Entonces, si no usamos la vida que Dios nos está dando, lo que pasa es que se secan las hojas y se seca el fruto de nuestro árbol. Entonces, con eso en la mente, vamos a mirar hoy el patrón de la fe de Abraham, el hombre que sabemos que fue justificado por Dios. Empezamos en el versículo 13. Romanos 4:13 nos dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Noten lo que dice aquí en el versículo 13, la promesa de que sería heredero del mundo. Pues sabemos que esto aquí habla sobre varias cosas. Sabemos que Dios le prometió en Génesis, vamos a mirar Génesis capítulo 17, versículos 5 y 6, que a través del padre Abraham, el padre de la nación judía, vendrían muchas naciones. Miren lo que dice aquí, Génesis 17, 5. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y acuérdense, mis hermanos, que todos salimos de Abraham.
Los judíos salieron de Abraham, los musulmanes salieron de Abraham y también los cristianos salimos de Abraham. Y en esta promesa que Dios le hizo a Abraham incluía que a través de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y la porción más importante de esta promesa era que el Cristo, el Redentor, sería un descendiente de Abraham. Y en estos tiempos, cuando Pablo le estaba hablando a los judíos, todos los judíos sabían bien que la ley de Moisés, que incluye la ley moral, los 10 mandamientos, vinieron más de 500 años después del tiempo de Abraham. Entonces, lo que eso significa para nosotros aquí es que nosotros sabemos claramente que nuestro padre de la fe, Abraham, y también sus hijos Isaac y Jacob, no fueron aceptados por Dios basado en el seguimiento de la ley de Moisés o de cualquier otra ley. La manera en que estos hombres fueron justificados o aceptados por Dios es la misma manera en que nosotros somos justificados y aceptados por Dios. Aceptados por una relación basada en confianza absoluta en Dios. Esa es la única manera. Y esta fe o esta confianza es la clave para recibir toda bendición que proviene de nuestro Dios. Miren lo que dice en el versículo 14. Dice que porque si los que son de la ley, los judíos, son los herederos, dice, vana resulta la fe y anulada la promesa. Vana resulta la fe y anulada la promesa. Bueno, hermanos, sabemos que cuando hablamos de fe, la fe es esencial en todo lo que hacemos con nuestro Dios, porque la fe es la capacidad de recibir cualquier cosa que Dios promete a través de su palabra. Y lo que está diciendo aquí es que si la promesa de Dios ha de recibirse únicamente por medio de la obediencia a una ley que ni siquiera Abraham o sus hijos podían guardar, entonces que la fe está cancelada. Porque si ese es el caso, afirmar una promesa sobre la base de una condición imposible de cumplir, básicamente equivale a anular la promesa. Entonces, versículo 15, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que produce la ley? Porque sí tiene propósito la ley en nuestra vida. Miren lo que dice en el versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces la pregunta sería, ¿por qué es que la ley de Dios produce ira? ¿Cómo es que Pablo puede decir esto? Pues todos sabemos, porque hemos pasado mucho tiempo en estos últimos capítulos hablando sobre el hecho que nosotros no somos capaces de obedecer la ley perfectamente, que es el requisito que Dios tendría para ser aceptados por Él a través de la ley. Entonces lo que pasa es que cuando una persona considera la ley el principio para ser justificado o aceptado por Dios, o el principio por cual la persona se relaciona con Dios, esencialmente la ley se convierte en un vehículo de la ira de Dios hacia nosotros. Y noten que dice en la segunda parte del versículo, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Cuando dice que donde no hay ley, no hay transgresión, no está diciendo que antes de la ley no había pecado, porque sabemos que había pecado, obviamente, antes de la ley, pero la palabra transgresión es la palabra que se usa para definir cuando uno rompe un mandamiento claramente definido. Entonces lo que pasó fue que cuando Dios entregó a los judíos la ley de Moisés definió claramente las líneas de la justicia de Dios. Y si somos honestos esta mañana, hermanos, las reglas nos exponen a todos como rompedores de reglas. Les pregunto esta mañana, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué haces cuando vas manejando y ves la señal roja en alto? ¿Paras completamente? ¿O dices, bueno, no hay nadie, ahí vamos? ¿O qué haces cuando ves el límite de la velocidad en la autopista que dice 65 millas por hora?
Y el resto de los carros van a 75. Bueno, si ellos van a 75, yo también. A 80, hermana, gracias. Un tiempo de confesión aquí. ¿Y qué tal esta? ¿Qué haces cuando vas al cine y te dice ahí el aviso, no puedes entrar comida o golosinas, que tienes que comprarla ahí a $8 cada paquete? ¿Alguna vez has traído palomitas o dulces en la bolsa? Entonces, no estoy diciendo para aclarar que debemos romper estas reglas, pero estoy usando esto como un ejemplo para ilustrar que cada uno de nosotros tiene algo en nuestro interior que cuando te dicen no hagas esto, ¿qué queremos hacer? Queremos romper esas reglas y hacerlo. Y después de que rompemos la regla, lo que hacemos es que nos explicamos, ¿verdad? En nuestras acciones. Ahora, estos son ejemplos cómicos, pero sabemos que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, fueron instituidos por Dios porque Dios nos ama y Dios desea protegernos. Y lo que pasa es que la ley, los 10 mandamientos para nosotros los cristianos, nos muestra los límites de lo que Dios desea que nosotros hagamos. Y la realidad, si somos honestos, todos nosotros, es que a menudo romperemos algunos de estos límites. Y lo que pasa es que eso nos mantiene a nosotros cerca al Salvador que Dios ha proveído. Entonces, como cristianos necesitamos las reglas de Dios. Las reglas de Dios son algo bueno porque las reglas nos guían, pero las reglas de Dios no nos limpian y las reglas de Dios no nos hacen aceptables. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es que somos aceptables ante Dios? Miren lo que dice en el versículo 16. Dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Cuando dice aquí en el versículo 16 al principio, por tanto, lo que está diciendo es que está diciendo en conclusión, basado en lo que acabamos de hablar. Y noten lo que dice: por tanto es por fe para que sea por gracia. No hay mérito. Y yo sé que hemos tocado esto una y otra vez. No hay ningún mérito en la fe que nosotros tenemos en Dios, porque obviamente la promesa de Dios en nuestra vida brota de la gracia de Dios. Y sabemos que la palabra gracia la podemos definir como el favor inmerecido de Dios hacia aquellos que merecen la ira de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y mis hermanos, fíjense que siempre cuando la palabra habla de esta fe, la gracia y la fe siempre van mano y mano, no las puedes separar. La fe nos viene como un regalo gratuito de Dios a través del favor inmerecido de Dios. Sabemos que la misma fe que nos salva es un regalo que proviene de la mano de Dios. Entonces lo que está diciendo aquí es que esta promesa de justificación y ser aceptados por Dios no solamente es para el judío que conoce la ley y después ejerció fe en Dios, pero también es para todos los gentiles que vienen siendo nosotros, que no estábamos bajo la ley y estamos siguiendo el ejemplo del padre de la fe, Abraham. Entonces, miren lo que dice en Galatas 3:29. Aquí es donde nos enseña otra vez que Abraham es el padre de todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Dios. Dice aquí Pablo a la iglesia en Gálatas: y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, cuando habla de la descendencia de Abraham, para aclarar aquí también, todavía hay ciertas promesas a través de Abraham que solamente son para el pueblo judío. A través de Abraham, la tierra que Dios le prometió al pueblo judío. Pero aquí el enfoque es la fe de Abraham y la justificación por fe. Vamos a mirar ahora lo que viene siendo la materia principal de este estudio: el tipo de fe que Dios produce en la persona justificada. Romanos 4, vamos a leer desde el 17 hasta el versículo 22.
le dice, como está escrito, te he puesto por padre, Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe se le fue contada por justicia. Entonces, la pregunta aquí para nosotros esta mañana sería, ¿creen ustedes que Dios hará lo que Dios dice que Él hará en su vida? Amén. Entonces vamos a mirar lo que dice aquí acerca de las promesas de Dios en la vida de Abraham y el patrón de la vida de Abraham, la manera en que Abraham confió en Dios hasta el cumplimiento de estas promesas. Versículo 17, vamos a empezar ahí. Noten lo que dice sobre Abraham. Quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que hace nuestro Dios. Y un ejemplo perfecto de esto es cada persona que ha puesto su fe en Cristo. La palabra nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. ¿Y qué pasó? Cristo nos dio nueva vida. Y sabemos también que nosotros claramente somos transgresores de la ley de Dios y no somos justos, pero sin embargo en respecto a la salvación, a la justificación, Dios nos ve ahora mismo, mis hermanos, a cada uno que ha recibido a Cristo, Dios te ve como si ya has sido completamente limpiado sin ningún pecado en tu vida, absolutamente limpio. Y cuando viene nuestra salvación, yo no sé ustedes, pero yo me siento muy consolado cuando veo que la Escritura habla sobre mí, que dice que soy justificado, que dice que soy glorificado, que dice que soy justo, puro y santo. Y eso es lo que la palabra dice de cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor. Y mis hermanos, el Señor puede hablar de esa manera sobre sus hijos porque Dios habla de tales cosas antes de que existan, porque Él sabe y Él ha declarado que estas cosas van a existir en nuestra vida. Amén. Entonces miremos las cualidades de la relación de confianza que Abraham tenía con Jehová, con Dios. Miren lo que dice en el versículo 18 y 19. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Mis hermanos, ¿cuántos saben aquí que nuestro Dios toma las situaciones muertas en nuestra vida y nuestro Dios le puede dar vida nueva? ¿Ustedes creen eso? Pues sabemos que en la Escritura, en la vida de Abraham, Dios produce vida nueva en el vientre muerto de Sara. ¿Se acuerdan? Miren lo que dice en Génesis 17, versículo 17. Si se acuerdan, esta fue la escena cuando el Señor está hablando con Abraham. Y esto fue cuando Él le dio la promesa. Génesis 17, 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Entonces cuando dice aquí creer
en esperanza contra la esperanza, mis hermanos, eso significa que Dios le estaba requiriendo a Abraham y le estaba dando una fe que podía creer en esperanza cuando no había esperanza, cuando la situación y la circunstancia no tenían ningún sentido. Imagínense por un momento, pónganse en los zapatos de Abraham y de Sara. 25 años antes, cuando Abraham tenía 75 años, Dios se le apareció y le dio esta gran promesa, que a través de Abraham sería la descendencia, nacerían naciones y reyes, y el hombre de la fe dijo, si Dios lo dijo, yo lo creo. Pero se imaginan por 25 años lo que este hombre tuvo que pasar día tras día sabiendo que su mujer no podía concebir. Sabemos que Abraham es un gran ejemplo de la fe. Pero para hacer esto personal, yo creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con esto igual. Donde el Señor nos hace una promesa y el Señor dice, esto es lo que voy a hacer en tu vida. Y desde el punto que Dios hace la promesa hasta el punto donde vemos el cumplimiento de la promesa, siempre hay un periodo de espera. Y ese periodo de espera no es fácil. Y yo creo que si somos honestos, algunos de nosotros o todos nosotros nos encontramos hoy en el periodo de la espera. Entonces lo que Abraham y lo que vemos en este pasaje es que el enfoque de Abraham no estaba en sus circunstancias. Porque si Abraham solamente se enfocaba en su esposa y el hecho que ella ya tenía tantos años, ¿cómo es posible que mi esposa va a tener hijos? ¿Cómo es posible médicamente, racionalmente, como un ser humano, Dios me ha dado un cerebro? ¿Cómo es posible que yo, un hombre de 100 años, voy a tener un hijo? No es posible. No es posible. Ningún médico le va a decir a este hombre que es posible. Pero ¿cómo es que la fe de Abraham lo mantenió siguiendo hacia adelante, alabando y honrando a su Dios? Porque Abraham aprendió a no vivir una vida enfocado en la circunstancia difícil. Él aprendió una y otra vez a enfocarse en las promesas de Jehová. Y ese es el mismo patrón que nosotros tenemos en nuestra vida, mis hermanos. En todas las dificultades que el Señor ha permitido, una de las cosas principales que el Señor nos está enseñando una y otra vez es, David, no mires tu circunstancia, mírame a mí. No mires tu circunstancia, mírame a mí. Y algunos de nosotros necesitamos ser recordados de esto esta mañana. Que enfocarnos en nuestra circunstancia lo único que produce, mis hermanos, es depresión y es un pozo profundo, porque no vemos cómo va a haber un cambio en nuestra vida, sea lo que sea tu circunstancia. Tú rellenas ahí el vacío de lo que estoy diciendo, pero si nos enfocamos solamente en la circunstancia, siempre nos lleva a un pozo profundo. Pero ¿cuántos saben que el Dios que nosotros alabamos es más grande que cualquier circunstancia que Él permita en nuestra vida? Y eso es lo que significa vivir nuestra vida por fe y no por vista. Que cuando no entendemos cómo Dios va a hacer lo que Dios dice que va a hacer, la pregunta que le hacemos no es ¿cómo lo vas a hacer, Dios? Es ¿cuándo lo vas a hacer, Dios? Porque cuando le preguntamos a Dios ¿cómo lo vas a hacer? Si Dios ya nos ha dicho que lo va a hacer, lo que pasa es que, mis hermanos, estamos dudando la capacidad de Dios. Estamos rebajando al Dios omnipotente, todopoderoso, que sostiene toda la vida de toda persona en sus manos. Y estamos diciendo, yo no creo que mi Dios puede cambiar esta situación. Pero sabemos y aprendemos en la vida de Abraham que Abraham creía en las promesas de Dios y se enfocaba una y otra vez en el Dios que era fiel a sus promesas. Y mis hermanos, ese es el mismo Dios que nosotros alabamos hoy. Amén. Entonces, piensen esto un momento en este mismo tema. ¿Cuánto tiempo has estado esperando tú el cumplimiento de alguna promesa específica de Dios en tu vida? Quiero que piensen eso un momento. Todos tenemos cosas en nuestra vida, todos, donde hemos estado orando fielmente al Señor y todavía estamos en el tiempo de la espera.
Y el ánimo que quiero que cada uno, si hay una cosa que podemos recibir de este mensaje hoy, la pregunta en el cumplimiento de las promesas de Dios, mis hermanos, no es cómo, sino cuándo, Dios, cuándo. Entonces, quiero decir una cosa en respecto a la oración, y yo sé que ustedes saben esto, pero cuando estamos buscando del Señor, sabemos que el Señor no siempre nos dice sí, y gracias a Dios que Él no nos dice sí cada vez que nosotros oramos por algo. Pero cuando el Señor no nos dice sí, algunas veces el Señor dice no, y algunas veces, muchas veces el Señor nos dice no ahora mismo, el tiempo de la espera. Pero quizás alguien pregunte esta mañana, bueno, pues ¿cómo sé yo cuando estoy leyendo mi Biblia qué promesas de Dios son específicamente para mí? Porque aquí estamos hablando de algo muy específico en la vida de Abraham. Pues cuando leemos nuestra Biblia, hermanos, hay promesas generales que nos aplican a todos. Promesas como que Dios le da gracia a los humildes. Promesas que dicen que Dios le da sabiduría si lo temes, si lo respetas. Promesas que dicen que Dios te dará una paz que sobrepasa todo entendimiento si le entregas tus cargas. Pero nosotros esta mañana no estamos hablando de esas promesas generales. Lo que estamos hablando son las promesas específicas que Dios le hizo a Abraham. Y a pesar de las circunstancias extremadamente difíciles, Abraham continuó confiando en que Dios iba a cumplir su promesa. Quiero dar gloria al Señor un momento. Una de nuestras hermanas ha estado orando por mucho tiempo por su hijo que estaba en la prisión, y gloria a Dios que pudimos ver al hermano esta mañana aquí con nosotros afuera y pudimos orar con él. Y nuestra hermana compartió que llevaban más de 25 años, yo creo, orando por el hermano. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero lo que sabemos es que Dios es fiel. Cuando Dios dice que va a hacer algo, créeme que Dios lo va a hacer. Entonces vamos a hablar sobre esto. ¿Cómo es que sabemos si una promesa en la palabra de Dios para mi circunstancia difícil es específica a mí? Pues mis hermanos, algo que sabemos por seguro es que cuando un creyente, cuando tú te enfocas completamente en buscar a Dios, vas a oír la voz de Dios en tu vida. Y si esta mañana tú me dices que no has oído la voz de Dios en tus circunstancias, te digo que el Señor es fiel a hablar a tus circunstancias si tú eres fiel a buscarlo con todo tu corazón. Y no es siempre es fácil esperar al Señor. Yo soy el primero que diría eso. Hay esos momentos donde uno espera y es tan difícil algunas veces esperar al Señor. Pero ¿qué es lo que hacemos para llegar a ese punto donde estamos oyendo claramente lo que Dios está diciendo sobre una situación difícil en nuestra vida? Mis hermanos, tenemos que eliminar todas las distracciones. Hay que eliminar todas las distracciones que saturan nuestra mente diariamente. Y cuando eliminamos todas estas cosas, empezamos a oír la voz de Dios, porque lo que pasa no es que Dios no está hablando. Dios siempre nos está hablando en muchas maneras, principalmente a través de su palabra. Pero el problema es que nosotros muchas veces no somos lo suficientemente sensibles para oír lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Entonces, ¿cómo es que buscamos del Señor de esta manera? Miren lo que dice en Deuteronomio 4, versículo 29. Esto es un tiempo cuando el pueblo de Dios había sido influido por la cultura del mundo y el pueblo de Dios tenían los corazones llenos de duda y de idolatría. Y lo que pasa aquí es que Dios los dispersó entre las naciones, pero a la misma vez Dios les dio una gran promesa. Deuteronomio 4, 29. Le dice a su pueblo: pero desde ahí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas, ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Jeremías capítulo 29,
versículo 13. Miren estas grandes promesas. Dice Dios, otra vez la misma situación. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y para ser prácticos, mis hermanos, la manera en que esto se ve en la vida de cada uno de nosotros, miren lo que dice en Santiago capítulo 4, versículo 8. Nos dice a nosotros como cristianos: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Eso es, somos todos. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y esto nos está hablando esta mañana aquí Dios a todos nosotros. Y cuando habla sobre la lealtad dividida, mis hermanos, lo que eso significa es que estamos distraídos. Estamos distraídos de los propósitos y las cosas de Dios, y esto nos pasa a todos. Y por eso el patrón es igual para todo ser humano, toda persona que es cristiano, siempre es lo mismo. Aplicamos a esta escritura, nos acercamos a Dios con todo corazón y toda alma, y es en ese lugar, con un corazón puro y las manos limpias, que Dios nos purifica y que empezamos a oír lo que el Señor tiene para nosotros. Y lo que pasa es que es en este lugar, lo que vemos en la escritura, es que es en el patrón de nuestra vida donde tenemos un hambre espiritual. Es en el patrón de nuestra vida donde tenemos un anhelo de escuchar a Dios. Dios, estoy desesperado, Señor. Estoy desesperado por tu presencia esta mañana, Señor. Quiero oír de ti, Señor. Dame una palabra para alentarme en mi situación. Señor, no puedo seguir adelante. Señor, necesito que tú me hables a través de la escritura. Señor, necesito oír tu voz a través del sermón. Señor, ábreme la mente, remueve todo estorbo espiritual, remueve todas las cosas que me han distraído esta semana, Señor. Perdóname, Señor, por estar distraído, Señor. Quiero oír tu voz a través de tu palabra. Y mis hermanos, ustedes saben bien que es en ese lugar donde el creyente tiene un anhelo profundo de escuchar a Dios, donde el creyente tiene un hambre espiritual, que Dios viene y Dios te alimenta y oyes lo que Dios tiene para ti a través de su palabra. Y quiero decir que la manera principal en que oímos del Señor es a través de la palabra de Dios. Es en ese lugar donde estamos buscando sabiduría del Señor y de repente estás leyendo algo y de repente esta escritura viene a vida en tu espíritu. Y tú sabes, esta es la respuesta que el Señor me ha dado. Y lo sabes porque el Señor siempre confirma lo que el Señor te está hablando, y de esa manera sabes que es el Señor. Y lo que yo hago en mi vida personal es que cuando estoy buscando al Señor en una área y el Señor me da una escritura, o quizás a través de una canción de alabanza el Señor me da la respuesta, o a través de un sermón, o quizás el Señor manda a otro cristiano y esa persona me dice algo y yo sé que viene de Jehová, es que yo escribo estas cosas. Yo tengo un libro donde yo escribo las cosas que el Señor me ha hablado. Y lo que pasa es que en esos momentos donde yo me desanimo, porque nos pasa a todos, yo abro ese libro y ese libro me recuerda, esta es la promesa que Dios me ha hecho en esta situación en mi vida. Y esa misma táctica, quizás ustedes no lo hacen de esa manera, pero tenemos que tener una manera de ir una y otra vez a lo que Dios ha hablado en nuestra vida en ciertas circunstancias. Algo firme y seguro, mis hermanos, es que si buscas de Dios de esta manera, Dios es fiel a darte una palabra específica a la situación que estás pasando en tu vida. Y cuando viene esta fe que tenemos en Dios y en las promesas de Dios, no quiero decir siempre, pero casi siempre, a menudo, hay una separación entre la promesa de Dios y el cumplimiento de la promesa de Dios. Y otra vez, ese es el lugar donde muchos de nosotros nos encontramos esta mañana, pero ese es el lugar donde crece nuestra fe. Ese es el lugar donde el Señor nos está purificando y estamos aprendiendo más y más a confiar en Él. Miren lo que nos dice aquí sobre este lugar de confianza, Salmos 27:14.
Nos dice el salmista, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Entonces, ¿cómo crece nuestra fe mientras esperamos el cumplimiento de la promesa? Miren lo que dice Romanos 4, 20 y 21 sobre Abraham. Que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces hay una confianza, hay una fe, la palabra fe significa confianza. Hay una confianza que nosotros tenemos como creyentes en la fidelidad de Dios y los propósitos de Dios. Y la manera en que Dios produce esta confianza en nuestra vida es a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo que mora adentro de cada creyente. Y es eso, mis hermanos, que nos da la habilidad como cristianos de mantenernos firmes en todas las dificultades de nuestra vida que Dios ha permitido. Y la manera en que nos mantenemos firmes es porque el enfoque en nuestras circunstancias una y otra vez es el Dios que está sobre todas las circunstancias y no la dificultad en sí mismo. Este hombre Abraham es un ejemplo de una fe poderosa, una fe poderosa. Y como cristianos todos podemos aprender del ejemplo de Abraham y sería fácil solamente con este pasaje empezar a pensar que este hombre tenía una fe perfecta, que este hombre nunca falló. Pero sabemos que ese no es el caso. Si se acuerdan, Abraham con su esposa, ¿se acuerdan cuando entró Abraham a la tierra de los filistinos y Egipto? Y la manera en que Abraham dijo que su esposa era su hermana porque le tenía temor a los líderes de esa área. Entonces, aún en el padre de la fe vemos que había un proceso donde este hombre tuvo que fortalecer su fe. Y la verdad es que cuando nosotros como cristianos no estamos llenos de fe, de confianza en Dios, la realidad es que a menudo podemos estar llenos de temor y de dudas. Si no estamos llenos de fe, estamos llenos de temor y de dudas. Y eso nos pasa, hermanos, a todos. Y si somos honestos, la verdad es que la fe de muchos de nosotros es como la fe del Padre en este relato. Miren lo que dice en Marcos capítulo 9, versículo 23. Si se acuerdan, el hombre viene a Jesús y esto es lo que le dice Jesús. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Y al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Ayúdame a superar, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Mis hermanos, Dios no nos rechaza a nosotros como cristianos si tenemos una fe débil y estamos viniendo a Él una y otra vez y tenemos tiempos donde dudamos. Si somos honestos con nuestro Dios nos empieza a enseñar a confiar. Nuestro Dios nos empieza a enseñar cómo caminar por fe y Dios nos empieza a enseñar cómo usar los recursos que Dios ha proveído, la palabra de Dios, la alabanza, la oración, el servicio al Señor. Estas cosas todas nutren nuestra fe, nuestra confianza en Dios, porque la palabra fe es una confianza en quién es Dios. Y para que no importa si lo único que tienes es fe de este tamaño, no es la cantidad de fe que tienes, porque yo no tengo la fe de Abraham. Yo creo que yo tengo la fe del tamaño de una semilla de mostaza, pero no es el tamaño de la fe que tengo, es el tamaño del Dios que hemos puesto nuestra fe. Entonces es el objeto de nuestra fe, es lo que de verdad es importante. Y lo que pasa es que mientras más conocemos a Dios, mientras más aprendemos de Él, somos estudiantes de su palabra, somos un pueblo que pasamos tiempo dedicado en la oración, en la presencia de Dios, empezamos a conocer a Dios más íntimamente. Y ya no es simplemente un Dios que hemos oído de este Dios, ya ahora este es mi Dios personal y yo lo conozco íntimamente. Hay una gran diferencia ahí.
Y lo que pasa es que comenzamos a ver la fidelidad de Dios, no solamente en nuestra propia vida, en las circunstancias difíciles, pero vemos la fidelidad de Dios en todas las dificultades que pasaron el pueblo de Dios. Y aún así, Dios es fiel a su pueblo en toda circunstancia. Y lo que pasa es que empezamos a llegar a ese lugar donde podemos finalmente, más y más cada día, descansar en ese lugar donde no importa la circunstancia y la dificultad en nuestra vida, podemos decir: Señor, si tú lo has dicho, yo lo creo. Aunque no lo veo, yo lo creo y te voy a alabar, mi Dios, porque tú eres fiel a tus promesas, Señor. Las promesas de Dios, mis hermanos, no se tratan de mis recursos y no se tratan de tus recursos, no se tratan de tus habilidades. Las promesas de Dios se tratan de la grandeza de nuestro Dios. Y a menudo el Señor nos pone a sus hijos en un valle. A menudo el Señor nos pone en un valle de aflicción. Y yo sé que no es un lugar donde queremos estar. Ninguno de nosotros queremos estar en el valle de aflicción. Y si estamos esta mañana en el valle de aflicción, tenemos que hacer esta pregunta: ¿estamos alimentando nuestra fe con lo que nuestra fe necesita para fortalecerse en Él, aunque Dios no cambie nuestras circunstancias? Esa es la pregunta para nosotros esta mañana. Acordémonos que el camino el cual andamos es de fe desde el principio hasta el final, hasta que lo veamos cara a cara, es de fe. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué es esta fe? Si no lo puedo ver, ¿cuántos saben que el Señor no nos explica el programa completo? Tú oras y tú clamas y el Señor te dice: este es el próximo paso que yo quiero que tú tomes. El Señor no te enseña todos sus planes, porque si el Señor te fuera a enseñar todos tus planes, no necesitarías fe, porque ya viste todo. Y bueno, es muy fácil confiar cuando yo puedo ver todo lo que Dios va a hacer. Pero toma confianza confiar cuando el Señor te dice: esto lo voy a hacer, va a haber un proceso, pero este es el próximo paso que yo quiero que tú tomes en fe. La fe que justifica a la persona, como la fe de Abraham, siempre es una fe de acción. Y en nuestra vida como cristianos, ese es el tipo de fe que vemos. Que aunque Dios ha hecho ciertas promesas y no ha llegado el cumplimiento de esas promesas, nosotros seguimos haciendo buenas obras, principalmente obediencia a lo que Dios ha puesto adelante de nosotros, porque esa es la vida del cristiano. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y miren lo que dice en el versículo 22, Romanos 4:22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces Abraham confió en Dios y Dios lo justificó. Y vamos a leer la última porción desde el versículo Romanos 4:23 hasta el 25. Dice que no solamente con respeto a él se escribió que le fue contada, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces estamos acabando esta porción de la escritura donde hemos visto la vida de este gran hombre de fe, Abraham, y el gran ejemplo que él provee no solamente para el pueblo judío, para nosotros también como cristianos seguimos el ejemplo del hombre de fe, Abraham. El hombre de fe, Abraham, vemos un hombre que confió en Dios absolutamente para su salvación y confió en la fidelidad de Dios a las cosas que Dios le dijo: Abraham, en tu vida estas son las cosas que yo voy a hacer. Ahora, cuando hablamos de la fe y la fe salvadora en Jesús, es importante enfatizar que lo que queremos decir es creer en la obra de la cruz. Es creer en la obra de la cruz. Es creer que Dios mismo sabía que no había ninguna manera de que nosotros podíamos salvarnos
manteniendo una ley que ningún ser humano puede mantener perfectamente, que Dios mismo bajó en el cuerpo de Cristo, se envolvió en un cuerpo de carne, vivió una vida perfecta para cumplir todos los requisitos de la ley, sufrió torturado en una cruz por todos nuestros pecados, y dice la palabra de Dios que si nosotros ponemos como cristianos nuestra confianza y nuestra mirada 100% absolutamente solamente en lo que Él ha hecho en esa cruz, que Dios nos dice: has sido perdonado, has sido justificado, ahora recibe a mi Hijo y voy a obrar en tu vida para que tu vida esté llena de buenas obras. Esa es la fe que nos salva. Amén. Y mis hermanos, como hemos estado estudiando, hay muchas religiones falsas que no pueden salvar. Muchas religiones falsas. Solo la fe en lo que Jesús logró en la cruz y a través de la tumba vacía puede salvarnos. La fe en los acontecimientos históricos de la vida de Jesús no va a salvar a nadie. La fe en la belleza de la vida de Jesús no te salvará. La fe en la bondad de la enseñanza de Jesús nos salvará. La fe en la deidad de Jesús y en su señorío nos salvará. Solo la fe en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz salvará. Amén. Entonces, en conclusión, antes de la comunión, cuando viene esta fe, mis hermanos, que tenemos en nuestra vida como creyentes, acuérdense esta mañana que si hemos buscado con todo nuestro corazón, con todo nuestro anhelo, con esa hambre espiritual al Señor, y hemos oído al Señor y el Señor nos ha dado una escritura, la pregunta que debemos estar haciendo de vez en cuando no es cómo, Señor, no es cómo vas a hacer esto. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a hacer esto? Hermanos, la misma fe que vivió en el hombre de fe Abraham y le permitió a este gran hombre vivir una vida enfocada en Dios y poder superar todas las dificultades de sus circunstancias, esa misma fe es la que cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Dios, esa misma fe mora en nosotros, y esa misma fe es lo que nos ayuda a superar todas las dificultades en nuestra vida. Amén. Bueno, para el proceso de comunión vamos a tener el equipo de alabanza, por favor, y los sugieres, si pueden subir en lo que cerramos el estudio en oración. Vamos a cerrar nuestros ojos esta mañana. Señor, y esta mañana queremos darte gracias, Señor, por quién eres tú, Señor, y por este gran ejemplo de fe en la vida de Abraham, Señor. Te damos gracias, Señor, que tú no nos rechazas cuando tenemos una fe que duda, como el hombre que dice: Señor, yo creo, ayúdame con mi incredulidad. Señor, y todos tenemos cosas en nuestra vida donde quizás tú nos has dicho que vas a hacer algo, que vas a cumplir una promesa, y todavía no hemos visto el cumplimiento de esa promesa. Y Señor, te damos gracias que esta mañana a través de tu palabra tú nos has recordado, Señor, que si tú lo has dicho, tú lo vas a hacer, Señor. Y que esas promesas no son basadas en nuestra fidelidad, son basadas en tu fidelidad, Señor. Tú no quiebras ninguna de tus promesas. Y lo que te pedimos esta mañana, Señor, en lo que tomamos la comunión, Señor, limpia nuestro corazón, Señor. Perdónanos nuestras dudas, perdónanos nuestras ofensas y nuestras transgresiones contra tu ley, Señor. Perdónanos el orgullo y las distracciones, las cosas que nos han separado de tu presencia esta mañana. Señor, te pedimos por fe que nos limpies completamente, Señor. Y en lo que te alabamos, Señor, queremos que recibas nuestra alabanza con un corazón genuino, agradecido en el valle de aflicción, porque sabemos que tú eres el único que no cambia. Eres el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Y por eso te alabamos, porque las circunstancias difíciles en nuestra vida, Señor, tú estás en control absoluto. Y tú eres digno de nuestra alabanza. Obra en las vidas de nuestros seres queridos que no te conocen, Señor. Obra en sus corazones esta mañana, Señor. Concédeles arrepentimiento, Señor. Enséñales que aparte de ti no hay salvación. Enséñales que aparte de ti no hay gozo en la vida, Señor. Que no hay paz aparte de ti, Señor. Y danos hoy la gracia para poder alabarte con todo nuestro corazón y seguir confiando en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.